Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una planta que tal vez hayan visto por ahí, pero que sigue siendo una gran desconocida para muchos. Se trata de esta planta que es la ZZ o Samioculca samifolia, como se la conoce con su nombre en latín. Yo me anoté algunas cosas acá para hablar y se las voy a decir para que puedan cultivarla de manera muy fácil en sus hogares. Esta planta no solo es muy resistente, sino que también es muy fácil de cuidar. Hay muchas variedades. Por aquí tengo esta que es la común y esta otra que se llama Black Raven o Black, porque sus hojas son, como ven, verde oscuro, casi negro, y bueno, por eso se llama así. Después hay otras variedades de esta misma planta, de la verde, que son más compactas o con tallos más gruesos y más altos. Hay 3 o 4 variedades más de esta planta verde. Es una planta resistente, fácil de cuidar y que también tiene como un pequeño toque tropical o exótico y elegante, así que queda muy bien en cualquier rincón. Aunque es todo terreno, tiene algunos truquitos que les quiero enseñar hoy para que la puedan cultivar con éxito en casa. Es una planta que tiene múltiples nombres dependiendo del lugar de donde se la encuentre. Por ejemplo, joya de Zanzíbar, planta de la eternidad, planta esmeralda. Y es una planta de clima subtropical, que significa cuyo rango ideal de temperatura está entre los 18 y 28 grados aproximadamente. Dentro de ese rango la planta va a estar con un crecimiento activo, aunque les aclaro que son de crecimiento muy lento. Es una planta que es originaria del este de África, que va desde Kenia hasta el sur de África. Entonces, más o menos, las plantas samioculcas desarrollan un sistema de raíces muy importante. Tienen muchas raíces, o sea, si ustedes pudieran sacar esta planta de esta maceta, van a ver que todo esto es una red de raíces gruesas, ¿ok? Y les gusta estar apretadas en la maceta, ¿ok? No les gusta que las estén trasplantando, o sea que si nosotros compramos una planta y enseguida vamos y la trasplantamos, la podemos estresar y le puede hacer mal, ¿ok? Entonces cuando la compramos en el vivero o en la tienda, la ponemos en casa, en su lugar, y la dejamos tranquila. No la vamos a estar trasplantando. Esta planta tiene en sus hojas una sustancia que se llama cutina, que es lo que le brinda este color brilloso y el grosor de las hojas, y las protege contra muchísimas plagas. Entonces son plantas que generalmente no tienen ningún tipo de plaga. Es muy raro. A veces pueden tener algún tipo de insectos chupadores, pero es muy raro y bueno, en ese caso se elimina con jabón potásico o con cualquier insecticida orgánico. Perdón. Después van a ver que esta planta en sus raíces además tienen unos rizomas que justo acá están por fuera de la tierra, ¿ok? Que son como unas papas, ¿ok? Estos rizomas son para conservar el agua, al igual que los tallos. Entonces es una planta que se tiene que tratar como un cactus o una suculenta, que lleva muy poco riego. Y cuanto más grande, más desarrollada la planta, más gruesos los tallos, más capacidad de retener agua va a tener. Perdón, pero el otoño está haciendo estragos. Estos rizomas, en este caso, están saliendo de la tierra, pero normalmente deberían estar tapados, no deben estar al aire, así que eso después les voy a poner más tierra porque no los había visto. Pero bueno, me viene bien para aprovechar como ejemplo para que puedan ver cómo son, ¿ok? Entonces, es una planta que florece, pero las flores son muy raras, o sea que es muy difícil que la vayan a ver florecer.
Sobre el trasplante, volviendo entonces, no la tenemos que trasplantar enseguida, hay que dejarla, en realidad se trasplanta cada 3 o 4 años, incluso si la maceta está un poco deformada, a no ser que tenga muchas raíces para afuera o que vean que la planta realmente está sufriendo, no está creciendo, en ese caso la podemos trasplantar. Pero tratemos de dejarla, de trasplantarla la menor cantidad de veces posible. Siempre que la trasplanten, en el caso que tengan que hacerlo, utilicen sustratos que sean para suculentas, ¿ok? Que sean bien drenantes y que a su vez la maceta tenga bastantes agujeros para drenar. Puede ser un poco de tierra con bastante perlita, arena, cascarillas de arroz. Tienen que tener buena capacidad de drenar, es decir, que ustedes cuando la rieguen el agua rápidamente salga por los agujeros de la maceta, no se quede mucho tiempo estancada en la tierra. Eso va a garantizar que las raíces respiren bien y que cuando la rieguen la planta absorba el agua que necesita y luego el sustrato se seque y no quede mojado durante mucho tiempo, porque eso haría que se empezaran a pudrir los rizomas y los tallos y ahí se moriría la planta. Si tienen, por ejemplo, piedra pómez o gravilla, algo de eso, también pueden plantarla directamente solo en eso y va a sobrevivir perfectamente. Bueno, luego vamos a la ubicación de la planta. ¿Dónde la ponemos? Es una planta que se comercializa como planta de poca luz. Incluso en algunos países nórdicos se llama planta de armario, porque si la ponen adentro de un armario con cero luz, la planta sobrevive a unas cuantas semanas, pero no es lo ideal. Es una planta que prefiere mucha luz y siempre luz brillante indirecta, nunca luz de sol directo, ¿ok? Porque el sol le puede quemar las hojas. Entonces le vamos a dar en invierno algunas horas de sol si tienen, porque el sol en invierno no calienta las hojas, es muy débil y compensa la falta de luz brillante. Pero en las épocas de los meses cálidos, primavera y verano, donde ya el sol tiene un poco más de fuerza y donde ya la luz natural es suficiente, vamos a brindarle solamente luz brillante sin que le dé el sol directo. Y son plantas que, a pesar de que tienen un sistema de riego y tratamiento como suculentas, son plantas tropicales que necesitan algo de humedad. ¿Okay? La humedad que ellas prefieren es en las hojas, no en el sustrato, es decir, no quieren estar encharcadas ni que tengan el sustrato húmedo mucho tiempo. Entonces necesitan humedad alrededor de las hojas, pero esa humedad no es pulverizando las hojas. Nunca hay que mojarle las hojas, ¿ok? Vamos a evitar mojarle las hojas. Si algún día tienen que hacerlo, como por ejemplo para limpiarle las hojas con un algodón húmedo, o lo quieren hacer con una manguera en primavera, en verano, lavarle las hojas un día, no hay problema, déjenla afuera, que se aire bien y que se sequen rápido las hojas, pero no es una práctica que vamos a tener en forma continua. Si le empiezan a mojar las hojas se le van a empezar a caer, no les gusta. Y son plantas que toleran bastante bien las corrientes, como por ejemplo en algunas casas que hay corriente que otras plantas no sobreviven. Esta planta tolera bastante bien las corrientes. No les recomiendo ponerla directamente sobre un calefactor o un lugar donde le venga demasiado aire caliente de golpe muy cerca, porque como les digo, prefieren tener humedad alrededor de las hojas, entonces eso las va a deshidratar. Pero sí, por ejemplo, si las ponen alrededor de otras plantas, ahí eso también va a ayudar a generar un microclima que le va a brindar humedad ambiente y les va a beneficiar. Entonces, así incluso entonces con todas las condiciones de luz ideales y de humedad ideales, la planta va a crecer un poco más, pero siempre va a ser una planta de crecimiento lento. Los largos de las hojas, de los tallos que llegan más o menos pueden ser hasta 1 metro y en general por su propio peso van cayendo en forma de pendiente. No es necesario podarla. Si ustedes quieren podarla porque los tallos están muy largos,
o porque necesitan podarla porque se quebró una rama, por lo que ustedes quieran, pueden podarla a la altura que quieran del tallo, a la altura que necesiten, pero tengan en cuenta que donde hacen el corte no va a volver a salir otro brote, ¿ok? Va a quedar así, no tiene nada de malo, pero va a quedar así, no va a quedar con la forma de punta como esta. Entonces, como les expliqué, son plantas que guardan agua en sus rizomas y en sus tallos, por lo tanto no necesitan un riego muy frecuente. Por ejemplo, estas que tengo yo, las estoy regando en verano cada 15 o 20 días más o menos, y ahora en invierno cada 30 a 45 días, ¿ok? Antes de regar tienen que fijarse que el sustrato esté bien seco, y lo que pueden hacer es, por ejemplo, cuando la riegan, siempre que la rieguen, rieguenla bien hasta que drene bastante el agua por abajo, ¿ok? Le hacemos un riego completo, no darle cucharadas de agua, eso es una técnica que no sirve, que yo siempre les he dicho que no sirve para ningún tipo de planta. Entonces la regamos bien y luego la dejamos tranquila hasta el siguiente riego. Pueden hacer que cada vez que la rieguen le toman el peso a la maceta, entonces después van a saber cuando la tierra está seca, que ya la ven seca, ¿ok? Si la planta todavía tiene algún peso, vamos a esperar un poco más, y si no, bueno, pueden regarla. De todas maneras, si ustedes tocan los tallos y los tallos están súper firmes, las hojas están bien firmes y no ven ningún signo de deshidratación, pueden, ante la duda de si la riego o no la riego, pueden dejarla unos días más, que no le hace absolutamente nada, porque como ya les digo, vieron lo que es el tamaño de los rizomas, son literalmente del tamaño de una papa, y bueno, ahí guardan mucha agua, y los tallos, que son gruesos, también guardan bastante agua. Entonces no hay que desesperarse por regarla, ¿ok? Preferible que pase sed y no que se ahogue. Bueno, entonces les repito, entonces la planta va a estar más o menos activa dentro de su época de temperatura ideal, y tanto en invierno como en verano, cuando hace mucho frío en invierno y cuando hace mucho calor en verano, cuando las temperaturas están por arriba o por debajo de ese rango que les mencioné, la planta va a entrar en una especie de reposo donde va a estar menos activa, va a consumir menos agua, se va a reproducir menos y va a bajar un poquito su metabolismo. Entonces, eso es un signo también donde ustedes pueden ver si la planta está activa o no está activa, para también manejar el tema del riego. ¿Ok? Igual cualquier duda, saben que siempre me pueden preguntar, estoy disponible. Y bueno, como toda planta que necesita luz brillante, va a estar también activa no solo dependiendo de la temperatura, sino de la cantidad de luz que reciba. Si esta planta, por más que esté en una temperatura cálida, pero no tiene mucha luz, tampoco se va a desarrollar mucho, va a estar con un metabolismo más ralentizado, ¿ok? Entonces son como varios aspectos que tienen que tener en cuenta, que parece difícil, pero en realidad no lo es. O sea, simplemente es observarla y aprender y seguir estos consejos que les estoy dando. Bueno, también vamos a hablar de las hojas amarillas, por ejemplo, ¿no? Las hojas amarillas pueden significar también un exceso de riego, ¿ok? Entonces, si estamos regando demasiado frecuente la planta, vamos a tener que disminuir la frecuencia. Si las hojas están marrones y con bordes o puntas secas, significa que necesitan más humedad ambiente, o a veces un poco más de riego. Dependiendo de cada caso, ustedes van a evaluar según su situación cuál puede ser el motivo que aplique. Si las hojas se ponen muy delgadas,
se afinan mucho y se caen, eso puede ser señal de que le falta agua o humedad ambiente. Por ejemplo, si ustedes la tienen al lado de un calefactor, se va a deshidratar y va a empezar a perder hojas. Entonces hay que incrementarle un poco el riego y la humedad ambiente, pero tampoco es cuestión de regarla todos los días. Hablo de regarla un poquito más seguido, ¿ok? Y bueno, no pulvericen nunca las hojas. No importa si le falta humedad, no pulvericen las hojas, simplemente la mueven a un lugar que tenga más humedad ambiente. Y otra forma de generar la humedad es, si no tienen otras plantas cerca, pueden hacer una bandeja con piedras, tipo piedras de río, por ejemplo, y le ponen agua y ponen la maceta encima, ¿ok? La maceta tiene que quedar sobre las piedras, pero no tiene que absorber agua por debajo. Entonces, toda esa agua que está en la bandeja se va a ir evaporando a lo largo de los días y eso va generando un pequeño microclima de humedad que también le hace muy bien a la planta. Entonces, si la planta tiene más o menos la humedad que necesita, que tampoco es una humedad altísima, es la humedad normal que hay en cualquier casa, va a tener las hojas bien brillantes y bien firmes. Y bueno, yo les digo porque a veces en algunos países, porque acá no están mirando solo de Uruguay, están mirando de varios países y hay países que el clima es mucho más seco que el nuestro. Perdón, disculpen la tos. Pero si no hacía este video ahora no lo iba a poder hacer en otro momento. Bueno, después, si ven manchas negras o marrones en las hojas, especialmente si esas manchas son algo húmedas, ahí eso también puede ser señal de alguna infección bacteriana o de hongos. Y vamos a hablar de la fertilización. Es una planta que, como les dije, tiene un crecimiento muy lento, entonces la vamos a fertilizar solamente 2 a 3 veces durante la época de crecimiento activo, que es en los meses de primavera, verano y principios de otoño. Siempre fuera de la época de dormancia. Por ejemplo, si estamos en el medio del verano y hay alguna ola de calor, vamos a esperar un poquito a que baje la temperatura para poder fertilizarla. No hay que fertilizarla en exceso porque esta planta no va a necesitar tanto fertilizante. Y el exceso de fertilizante, por ejemplo, si fuera compost o humus, va a ayudar a conservar mucha agua, mucha humedad en el sustrato. Entonces nos va a perjudicar a los rizomas. Y si fueran fertilizantes químicos, todos esos fertilizantes químicos en definitiva son sales. Y toda esa acumulación excesiva de sales en el suelo puede generar quemaduras y daños en las raíces. Bueno, en cuanto a la toxicidad, son plantas que son de toxicidad media, tanto para humanos como animales, que pueden generar un poco de irritación y algunos vómitos o diarreas si son ingeridas. No porque la toquen, sino si algún niño la muerde o algún perro la muerde, ¿ok? O gatos también. Pero es una toxicidad moderada que se puede tratar, no es mortal. Por lo menos hasta donde yo conozco, igual pueden chequear. Así que bueno, ya les digo, es una planta que es raro que sea atacada por plagas, pero bueno, si llega a pasar, con cualquier fertilizante orgánico suave, no es necesario poner insecticidas químicos fuertes, se puede tratar. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan me pueden consultar por mensaje, por WhatsApp o por las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok. Y también pueden seguirnos en nuestra página web, donde van a encontrar siempre un montón de información y tips útiles para el cuidado de sus plantas y flores. Continuamente estamos publicando artículos y todo tipo de información y a veces hasta recetas también, así que bueno, espero que les guste y que nos sigan. Muchas gracias.